En este caso, si ustedes hicieron el cálculo, queda el valor es ligeramente diferente al caso que están presentando en el problema resuelto. Yo tuve punto 38.7 contra 40.31, algo así, ¿no? Es el problema. Problema 11.4. 10.313 centímetros cuadrados contra punto 38.7. Tomando en cuenta estas constantes de Lennard-Jones que vienen ahí en el capítulo 11.1. O sea, la intención de este problema es prepararlos para el problema que viene al final de los que les dejé de tarea para otro sistema. Entonces, siguiendo esta lógica, vemos pues que tenemos la difusividad. Entonces, a partir del cálculo de los datos experimentales, experimentalmente lo que se tiene es el flux. Nomás que no dejen de ver, aquí está. El dato experimental clave es este que está aquí. ¿Sí? O sea, que no es otra cosa más que despejar de aquí la NA por RT entre una delta X, que es la distancia que recorre, digamos, la altura del cilindro, entre la difusividad molecular del sistema por la presión Y2 menos Y1. ¿Sí? Esa es lo que nos están dando como dato. Este es un dato, nos dan difusividad molecular, no nos están dando la difusividad efectiva. O sea, esta expresión se aplica también en el caso en que nada más tuviéramos la difusividad efectiva, digo molecular. Entonces, estos son los datos que tenemos. Entonces, esto es lo que hace que tengamos que calcular esta difusividad, que es la que estamos aquí planteando, que es igual a 0.387, no sé si la hicieron. Y a partir de eso, pueden ustedes calcular el flux, teniendo ya toda la información. Eso, el flux es 1.1308 por eso era menos 6. Ya cambia ligeramente con respecto a los valores que vienen en el problema, porque cambió la difusividad. Estamos con 1.1308 10 a la menos 6 contra 9.1 por 10 a la menos 7 que viene en el libro. ¿Sí? Y de ahí lo que hacemos, una vez que conocemos la difusividad, o sea, que todo esto lo mandó esta información que está aquí, ¿verdad? Y a partir de esta información, podemos nosotros entonces, ya conociendo el flux y conociendo la difusividad molecular, porque lo demás son condiciones que se conocen, ¿no? Físicamente conocemos delta X, la temperatura de operación, la presión de operación y la composición en los extremos, que es de 1 y 0. Entonces, con esa información, nosotros tenemos definido todos los parámetros que nos están pidiendo y podemos calcular la difusividad efectiva, que es igual a 8.90 por 10 a la menos 3 contra 7.2 por 10 a la menos 3. O sea que sí hay un cambio diferente, pero pues les vuelvo a repetir, es 11 contra 9, ¿no? No es tanto, digamos, la diferencia, pero todo se debe a esta diferencia de cálculo. Que yo insisto, no sé si ustedes hicieron, les entró la curiosidad por hacer el cálculo, ver para definir si esto, o sea, esto es un procedimiento que se sigue para el cálculo de difusividad que se va a aplicar para cualquier caso que ustedes analicen, donde tengan que calcular esto. ¿Sí? Nada más para tenerla y tener la certeza de que están haciendo bien las cosas al considerar un problema ya resuelto. Esa es la idea. Y esto nos permite, insisto, calcular la difusión efectiva, que es igual a 8.90 por 10 a la menos 3 centímetros cuadrados por segundo. Bueno, esta es la
El problema, y la segunda parte del problema es que nos están pidiendo calcular el factor de tortuosidad. Entonces, tomando en cuenta la información que se tiene para el factor de tortuosidad, a ver dónde quedó esta cosa. Bueno, aquí está. La pregunta es, ¿qué factor de tortuosidad sugieren los datos y qué valor predice el modelo de poros Salazar? ¿Sí? Si ustedes se fijan en el problema, nos están dando esta información. El área específica superficial del sólido, que son 76 metros cuadrados, y nos están planteando que existe una porosidad macro y micro y un tamaño de poros macro y micro. O sea, se puede observar que los macroporos están en muchísima mayor proporción que los microporos, que esto es lo que da pie a que nada más se enfoque uno a un sistema en el que nada más tuviéramos un solo tamaño de poros. Estrictamente aquí tenemos un sistema bidisperso, ¿sí? Porque estamos hablando de dos tamaños de poros con las porosidades respectivas. Esto nos lleva al análisis que estamos aquí planteando, en que decimos que la difusividad efectiva, que es igual al valor que acabamos de calcular, 8.9 por eso a la menos 3, que va a ser igual a la porosidad de los macroporos por la difusividad combinada en los macroporos entre el factor de tortuosidad. Y aquí lo que se hace de alguna manera es, vamos a decir, ignorar la parte del microporo. Esa era una aproximación. Entonces tenemos que la porosidad del macroporo es 0.18, la difusividad combinada entre el factor de tortuosidad. ¿De dónde saco la difusividad combinada? Pues viene de la ecuación de libros, la 1128, donde asociamos que el inverso de la difusividad de los macroporos va a ser la combinación de la difusividad molecular más la difusividad Knudsen. La molecular ya la conocemos, no me falta conocer la difusividad Knudsen, que es esta. Noten que aquí el radio promedio de poros lo estamos sustituyendo en términos de centímetros, no en términos de Armstrong. Por eso está el 10 a la menos 8. La relación de la temperatura y el peso molecular de la especie que difunde. Aquí les hago el comentario. Cuando se maneja la ecuación de Knudsen, es bien importante ubicar bien la molécula que se está difundiendo en la mezcla o en la parte de los poros. ¿Sí? Y esto nos da un 1.0545 centímetros cuadrados por segundo. Entonces, esto de aquí nos sirve para calcular la difusividad combinada en los macroporos, que es 0.2831. Con esa información podemos entonces calcular la difusividad, el factor de tortuosidad correspondiente a los macroporos. Entonces, esto nos permite igualando, despejando de aquí el DM, conocemos ya el DM, entonces ya podemos nosotros conocer el factor de tortuosidad, que es igual a 5.725. ¿De acuerdo? Y para el caso en que me piden que yo calcule a partir del método de poros al azar, acuérdense lo que les había comentado cuando vimos esta expresión, que esta misma expresión la podíamos nosotros tomar para un sistema monodisperso. Entonces, si estamos suponiendo que la microsidad es menor que los macroporos, entonces podemos eliminar la parte relacionada con el micro y tenemos entonces esta igualdad. Estas dos expresiones son iguales en sí porque son la difusividad efectiva. Esto de acuerdo al modelo de poros paralelo, y este es el modelo de poros al azar, considerando un sistema monodisperso. Y de ahí podemos calcular el factor de tortuosidad como el inverso de la porosidad, y esto nos da 5.56.
que es más o menos coincidente con el valor que estamos obteniendo del método que aplicamos. ¿Sí? Aquí, insisto, estamos aplicando la suposición de que lo que aporta a la difusividad combinada el microporo, dada lo pequeño de los poros, por 84 Armstrong contra 4800 Armstrong, que es el caso de los poros, de los macroporos. Ahora, no es de extrañar que cuando tenemos nosotros una relación de estas, la porosidad de los macroporos sea menor que la porosidad de lo que corresponde a los microporos. Por el hecho del tamaño de los poros, hay más poros pues, de pequeño tamaño, pero contribuyen más a la porosidad de la pastilla que los macroporos. Y esto impacta también el área superficial. Normalmente el área superficial de una pastilla porosa va muy relacionada con el tamaño de poros. ¿Sí? Básicamente, si ustedes tienen un sólido con muchos microporos, van a tener una área superficial muy grande. Más o menos esos serían los criterios con relación a esta situación de cálculos. Entonces, este problema lo tienen ustedes resuelto ahí en el libro y espero que con esta explicación lo retomen para que afinen ideas relacionadas con cómo se maneja toda la información. ¿Alguna duda? Solo una. ¿Para qué dijo que servía el factor de tortuosidad? El factor es un parámetro que tú utilizas para calcular la difusividad efectiva. O sea, el modelo de Poro-Salazar es este que está aquí. ¿Ok? Entonces, si yo no multiplico esto que estoy aquí manejando por la porosidad, estaría referido exclusivamente a un solo poro, a un cilindro, pues. Al multiplicarlo por la porosidad, extiendo el concepto a toda la porosidad de la pastilla. Y para compensar lo que el modelo propone o postula de que considera todos los poros, independientemente de cómo sea la realidad interna, como cilindros rectos paralelos, la corrección a esa suposición, que a todas luces es una suposición, vaya a decir, que no refleja la realidad, lo compensas con el factor de tortuosidad. Pues es una corrección a la suposición de que tú estás considerando cilindros rectos, los poros. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor, gracias. Entonces ya con esto es lo que, o sea, tu objetivo en todos estos cálculos, el objetivo es calcular la difusión efectiva, porque esa es la que vas a usar para los cálculos que vayas a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, apoyado en los datos que se tienen, sobre todo en la parte experimental, que es el aparato que está aquí planteado, y con este aparato se logró tener esta relación de que todo el flux que está aquí va a ser igual a menos 0.023. Ese valor es el que tú usas para calcular el flux, por ejemplo, ¿no? Porque todo el conjunto de datos donde está el flux, la RT, la delta X, la difusividad molecular, la presión de operación y la diferencia de concentraciones a los extremos, todo esto dio lugar a que obtuvieras un valor de 0.023, menos 0.023. Y eso es lo que usas para calcular el flux, calculando la difusividad molecular, que es lo que se está planteando aquí. Esa es la lógica de la solución del problema. Una vez con esa información, se puede calcular, el objetivo ahora es calcular la delta, ¿no? Y para calcular la delta, que el factor de tortuosidad, se apoya uno en el modelo de poros al azar, de poros paralelos,
pero a la vez toma en cuenta uno el modelo de poros al azar, considerando nada más la aportación de los macroporos por la población de, o sea, los poros macro son abrumadoramente más en cantidad que los micro. Lo acabo de ver ahorita aquí, ¿no? En el dato que dan en el problema. Aquí tienes tú 4.800 Armstrong contra 84 Armstrong. Entonces esto aporta más el macroporo que el microporo. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra información? ¿Alguna otra duda? Yo, profesor, Dime. ¿en qué momento o qué tanta es la diferencia que puede existir entre los macro y los microporos para elegir si nada más nos vamos a basar en uno de ellos? No sé si me di a entender. Sí, perfectamente difícil de entender y me imaginaba que iban a hacer esa pregunta. Lo que pasa, en este caso específico, está la diferencia que no hay duda, pues, que la difusión se hace más a través de los macroporos que de los microporos. Honestamente, no sé si haya un criterio para ¿cómo se llama? Tomar la decisión de no tomar en cuenta uno con respecto al otro. El único criterio es el que te estoy diciendo, por el tamaño. Creo que, Ok, doctor. que si tú divides el tamaño de los micro entre los macroporos, pues te vas a dar cuenta de que realmente nada que ver lo otro, ¿no? Sí, eso sería, digamos, el criterio. O sea, aquí, o sea, la idea de... ¿Dónde anda? Ya la borré. Bueno. Entonces, la idea del macroporo, que es 4.800 contra 18 o 38, ¿no? Algo así. En este caso, que está aquí, ¿dónde anda? Aquí. Sí, Contra 84. Ajá. Entonces tú te das cuenta de que hay nada que ver este tamaño con este otro, ¿no? Ese es básicamente el argumento. Pero no hay una regla, pues, ¿no? Que digas tú, cuando tengas esto, pues, no sé, para fines prácticos, ¿cuánto sería 84 entre 4.800 más 84? Pues es cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que no necesito explicar mucho para convencerlos de que la difusión a través de los macroporos es mucho más importante que a través de los microporos. Esa sería la respuesta. Y bueno, si tú tienes un sistema disperso, ahora, se podría hacer, no sé, la verdad que no tuve tiempo, pero a lo mejor podríamos, a ver, es que el problema, ahí estaríamos ya tergiversando. Lo que quería decir era que sustituyéramos la difusividad molecular por la difusividad Knudsen, pero no, ya este valor no correspondería, este que está aquí. Esto es que esto es el dato experimental. Entonces, ahí el punto es, en la otra, ¿dónde anda? Acá, ¿no? No tendríamos que forzosamente caer aquí, porque si yo hago ahora el revés, le hiciera, bueno, voy a suponer que los microporos son los que dominan, que ya es bastante más forzado la suposición, caería yo en esta misma expresión que está aquí. A ver, ¿dónde anda? Aquí está. En esta expresión que está acá, esta que está aquí, que viene del modelo de poros al azar. Y este modelo de poros al azar para macroporos queda como la difusividad combinada por la porosidad. Si yo hago esto cero y me quedo con microporos, voy a encontrar que la difusividad en el microporo
por la porosidad en el microporo. O sea, tendría la misma expresión, nada más que correspondiente al microporo. Pero no le veo sentido porque ya de entrada este valor que está aquí experimental viene reflejado por esta relación que está aquí, donde meten la difusividad molecular. Es que ese sería el problema. Ahora, si te fijas, la difusividad molecular es del orden de 0.38 centímetros cuadrados por segundo y la Nutchen es bastante más mayor, más grande. O sea, tienes 1.054. O sea, que es 3, 4 veces mayor. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería, digamos, la respuesta. No sé si te confundí más o queda claro. Sí, doctor, ya, creo que ya voy. Órale, pues. Entonces vamos a ver los problemas. ¿Entonces no hay más dudas aquí al respecto? Yo digo, yo sigo insistiendo que el hecho de que sean problemas resueltos no significa que no los peleen. Pues. O sea, yo digo, en los problemas resueltos, si los van analizando y van tratando de comprobar los cálculos. Por ejemplo, si yo no hago los cálculos de aquí, yo los hubiera propuesto que la difusividad molecular hubiera sido igual a 0.313 contra 0.387. Y eso ya me va a impactar en todos los cálculos restantes. No quiero decir que esto sea realmente el valor y no el 31.3. Como no sé cómo lo calcularon acá en el libro, para ponerlo ahí si se fijan, es un valor que dan por asentado que se aplicó la fórmula que ya habíamos visto anteriormente, la de Chapman-Enskog, con las mismas parámetros que se llaman de Lennard-Jones, que están aquí. Esos son los de la tabla, estos de la tabla. La idea también es que vayan y se metan a la tabla, saquen los datos y los manejen, pues, para que se familiaricen con el manejo de las tablas. Esta misma tabla, más amplia, menos amplia, está en el Faust, del libro de operaciones unitarias que estuvimos analizando en clases pasadas. El mismo Perry, en el capítulo 3, que vienen toda una serie de cálculos y tablas para calcular difusividad, pues también ahí la van a encontrar. Entonces es bien importante que ustedes estén familiarizados. Como cuando utilizan el nomograma para calcular el CP, para calcular la viscosidad, etcétera, ¿no? O la densidad del gas, que ya lo platicamos en alguna de las clases o varias de las clases, que es el peso molecular entre el volumen molecular, ¿no? En condiciones estándar, y la corrección de temperatura y presión. En fin, todo ese tipo de recursos de cálculo son bien importantes que los tengan claros. Entonces, el hecho de que vean un problema resuelto no significa que, ¿cómo se llama? Que pues no le den importancia, denle la importancia y comprueben los cálculos que ven ahí. Ahí es donde aparecen dudas. Muchas veces son dudas más importantes que en el caso de los problemas que se resuelven. En fin, ese es mi consejo. Entonces, si no hay más dudas, vamos a pasar a los problemas. Y vamos a ver ahora el caso de los problemas del capítulo 11. Y vamos a ver. Problema, el 11.1 plantea que en un poro, aquí hablamos de un poro, en un poro cilíndrico de 30 Armstrong de radio, ¿a qué presión la difusividad molecular en el sistema hidrógeno-etano será igual a la difusividad Nutchen del hidrógeno? ¿Sí? Noten que están especificando. En la molecular no es tanto, ¿no? Se puede hablar de la difusividad del hidrógeno, del etano y del etano del hidrógeno. Pero en el Nutchen sí es bien importante que sepan qué molécula es la que está difundiendo. ¿Está claro? Bueno. Entonces volvemos a la misma historia con relación a los constantes de Lennard-Jones, tanto para el hidrógeno como para el etano. Entonces tienen
la constante, que es de la épsilon entre KB, la constante de Boltzmann, que es igual a 38, y el sigma, que es igual a 2.915 Armstrong. Entonces, eso lo pueden ver en el capítulo, en la tabla 11.1. Para no errarle, déjenme ver, en la tabla 11.1 tienen para el hidrógeno, la sigma es de 2.915 Armstrong y la epsilon KB es igual a 38. Y en el caso del etano, C2H3, H6, peso molecular de 30, 441.8 Armstrong y la epsilon es de 230. Con estos valores calculamos, pues aquí vuelven otra vez a familiarizarse con el cálculo, utilizan la ecuación que ya hemos estado manejando en otras ocasiones y pueden ustedes conocer el valor de la difusividad molecular y el valor de la difusividad Knudsen, pues estaría relacionada con esta otra ecuación. A partir de esto, lo que tenemos nosotros es el cálculo de la difusividad molecular. ¿Dónde está? La Knudsen es igual a 0.396 y la molecular es igual a 0.82 centímetros cuadrados por segundo. Y noten ustedes que en el caso de la molecular no ponemos la presión, sino que la presión es la que vamos a utilizar nosotros justamente para encontrar qué valor corresponde cuando las dos difusividades son iguales. Ese es el criterio que se maneja, que es esta expresión que está aquí. De ahí despejan la presión y entonces a 20.6 atmósferas se cumple con que las dos difusividades sean iguales. ¿Sí lo ven? ¿Alguna duda? No, doctor. Bueno. Entonces no hay mayor historia aquí. Resuelven las difusividades molecular y la Knudsen con los datos que se tienen. Y nada más, noten ustedes que la presión no influye en la difusividad Knudsen, exclusivamente la temperatura, por la ecuación que se está manejando, pero en la difusividad molecular sí, la presión afecta. Pero es un parámetro que dejamos libre para calcular cuando las dos difusividades son iguales. Y eso nos da 20.6 tenor. Profe, Hey. Yo tengo una pequeña duda en la difusividad de Knudsen. En el término de 30 por 10 a la menos 8, ¿sí? ¿Por qué agrega el por 10 a la menos 8? Porque el 30 Armstrong, si lo quieres pasar a centímetros, es 10 a la menos, hay un factor de 10 a la menos 8. Ah, ok. Un Armstrong es 10 a la menos 8 centímetros. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Y noten ustedes que estamos sustituyendo en el radio promedio de poros, aquí que tenemos en la ecuación, estamos manejándolo en centímetros, que viene a propósito de lo que ya hemos platicado al respecto, las unidades correspondientes. Es bien importante que conozcamos las unidades en las que estamos sustituyendo los parámetros. ¿Ok? Bueno, entonces el segundo problema plantea que a 10 atmósferas y 100 grados centígrados, ¿cuál será el radio de poro para el cual las infusividades molecular y Knudsen son iguales en un sistema hidrógeno-etano? Aquí ya nos están fijando a 10 atmósferas y nos están dando 100 grados centígrados, la temperatura. Entonces, ¿cuál será el radio? Ahora es el radio promedio del poro para el cual la difusividad molecular y la Knudsen
son iguales en un sistema hidrógeno-etano. Entonces nos orientan pues en la solución del problema diciendo que se haga una curva para valores iguales de difusividad Knudsen y molecular. Y esa curva es de relacionar el radio de poro con la presión. Y nos piden marcar la región en la figura donde la difusividad domina. Del problema anterior o del ejemplo 11.2, se puede plantear que la difusividad es 0.82 entre la presión total. Ese valor se tiene. Y la difusividad Knudsen se calcula a partir de la expresión que ya conocemos y nos va a quedar igual a 1.32 por 10 a la 5 el radio promedio de poros. O sea, tanto el radio promedio de poros como la presión no las conocemos. Entonces eso me va a dar a mí una relación que es la que está aquí. 0.82P, que es la difusividad molecular, igualada a 1.32 por 10 a la 5 Armstrong, que es la difusividad Knudsen. Ahí estamos cumpliendo como está ahí, son centímetros. ¿Ok? Entonces, haciendo esta relación, manejo una ley de potencia, me va a quedar que el radio promedio de poros es igual a 6.21 por 10 a la menos 6 entre la presión total, que es la ecuación que está aquí. Entonces, podemos decir que del lado izquierdo de la curva, lo que domina es la difusividad Knudsen, y del lado derecho, lo que domina es la difusividad molecular. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, regresando a la expresión, si ustedes se fijan, ahí lo que tenemos es esta relación, ¿no? A igual a, si yo divido, bueno, al hacer la relación, me encuentro yo con que esto es igual a el radio promedio, que es menor a la difusividad molecular. Y en el otro extremo, si la difusividad molecular domina, pues la difusividad molecular es menor que la difusividad Knudsen. Y es de aquí lo que ubicamos las dos zonas. ¿Sí está claro? Sí, doctor. ¿Lo quieren ver? ¿La hicieron o la quieren resolver así? Eso no se les va a olvidar. Por lo menos hagan esta gráfica. O sea, aquí el punto era calcular las difusividades. Calcular la difusividad. La molecular esa no hay problema porque esa ya viene reportado. Es más, de hecho, la tenemos del problema anterior. Y la dejamos en términos de presiones. Y con la Knudsen la dejamos en términos del radio promedio. Por lo menos apunten esas ecuaciones para que se acuerden. Y se igualan las dos. Y de ahí sacamos que para 10, que es un dato del problema, a 10 atmósferas, no a 20, a 20 seguramente el radio promedio de poros cambiaría. Obviamente. Pero en el caso que nos están dando es a 10 atmósferas, ¿qué tamaño de poro satisface el que las dos difusividades son iguales? Ah, bueno, pues 62.1 Armstrong. En el otro caso tenemos la presión y el tamaño promedio de poro es de 30 Armstrong. ¿Sí? O sea, duplicamos la presión y el tamaño de poro duplica. No sé si esto sea
casualidad o hay una relación, eso sí. Pero el hecho está que esa sería la información. Entonces, la pendiente es la que nos va a dar la difusividad. Pues, más que la pendiente, sí, o sea, más que la pendiente, a ver dónde está. Porque es una curva, ¿no? Esta es la ley una ley de potencia. Y esta ley de potencia te está relacionando con la presión. Si te fijas, la presión está elevada a la -1. Entonces, este valor de aquí no es la pendiente, sino que es un valor numérico que sale del ajuste de la curva que estamos manejando, que es una curva perfecta, ¿no? O sea, R cuadrado igual a 1. De ahí queda que A es igual a 6.21 por P a la -1. Entonces, se fijan, ahí está, es el inverso de la presión, que es, dicho sea de paso, pues es la misma presión que estábamos manejando anteriormente. Aquí. O sea, si ustedes despejan A y dividen 0.82 entre 1.32, por eso a las 5, a ver cuánto les da. Le debe dar ese valor de 6 puntos y fracción. Punto 82. 6.21 por 10 a la -7. Ahí está. Punto 82. Y eso sería en centímetros. Todo eso está en centímetros, exactamente. Ok. Es 6.21, pero es a la -6, ojo. Sí. Punto 82 entre 1.32 por 10 a la 5. Que es lo que encontramos con la gráfica. ¿De acuerdo? Es esto que está aquí. Bueno, eso es con relación al segundo. El tercer problema, déjenme salirme de esto. Y el tercer problema es el que el tercer problema es realmente bastante simple. Dice, experimentos de difusión a presión constante se llevan a cabo en un aparato como el de la figura que ya estuvimos viendo, donde ponemos la pastilla entre dos cámaras para hacer fluir un fluido, un gas de un lado a otro, para un sistema ahora de hidrógeno-nitrógeno. En un experimento, la difusión del nitrógeno a través de la pelota fue de 0.49, por eso era -5 gramos mol por segundo. ¿Cuál será la contradifusión si este es el nitrógeno, del hidrógeno? Entonces, esto es una fórmula que ya vimos cuando empezamos a ver el tema, que la relación de los fluxos de los hidrógenos y del nitrógeno es igual a menos la relación de los pesos moleculares, raíz cuadrada de los pesos moleculares. Entonces, como conocemos el flux del nitrógeno, que es 0.49, por eso era -5, ese lo corregimos por la relación, la raíz cuadrada de los pesos moleculares, y nos da que la contradifusión del hidrógeno es de menos 1.83, por eso era -5. El signo negativo me está indicando que tengo yo contradifusión. ¿Sí? Si fuera el caso, que también se lo platiqué en su momento, si fuera el caso de tener un sistema reaccionante, la relación de los fluxos está ligada directamente con los coeficientes estequiométricos de las especies que están difundiendo. Entonces ahí no aplicamos esta fórmula, sino que aplicamos la otra que habíamos comentado la vez pasada. Acuérdense, para ver alfa, vean sus apuntes, y la alfa va a ser igual a
a 1 menos la N del nitrógeno entre la N del hidrógeno. Pero la relación de N del nitrógeno a L del hidrógeno, si fuera el caso de que hubiera una reacción química ahí, tendríamos que estar considerando las relaciones estequiométricas, los coeficientes estequiométricos. Acuérdense que hemos dicho que cuando hablamos de las tasas de reacción, cuando hablamos de una reacción A minúscula por A más B minúscula por B igual a productos, la relación entre la R del reactivo A con la R del reactivo B pasa por una igualdad en la que pongo menos, porque son reactivos, menos 1 entre A minúscula por R de A. Y eso a su vez es igual a menos 1 entre B minúscula por R de B. Y eso me permite relacionar a la RA con RB, con los coeficientes estequiométricos correspondientes. Bueno, hagan de cuenta que en lugar de manejar R, manejan los fluxos. Y es exactamente equivalente para sistemas reaccionantes. Para sistemas no reaccionantes es la expresión que estamos manejando aquí. ¿Sí queda claro? Bueno, el siguiente problema, el 11.4, que fue el último que les dejé, pues básicamente es igual, es equivalente al caso del problema resuelto que acabamos de platicar. Profesor, ¿Sí? Dime. ¿qué significa retrodifusión? Una contradifusión. Acuérdate cuando este ejemplo se maneja mucho cuando maneja la ley de Fick, donde tomamos en cuenta difusividad y manejamos también la parte convectiva. ¿Se acuerda? La ley de Fick global plantea que Na es igual a la fracción mol de A por la sumatoria de los fluxos más la parte difusiva, menos la difusividad por la derivada de la concentración con respecto a la distancia. En esa parte donde está la parte convectiva, llegamos a establecer una relación de fluxos. Entonces estamos hablando de que Na es igual, a ver, déjenme agarrar el table. Bueno, el table viene bastante bien explicado en la parte del libro de operaciones unitarias, donde déjenme, espérenme un segundo, ¿no? Voy a escanear la hoja. Para explicarla sobre eso. Déjenme nada más seleccionar bien. A ver, déjenme. Voy a salir un poquito de la. Voy a escanear.
Ya vamos. Voy a escanear. Abro el escáner. Creo que sí se ve la ecuación. Sí está aquí abajo. Voy a pedirle nada más que me escanee esto nada más. Okay. Bien, entonces tenemos, voy a salir de esto, voy a sacarlo, el escáner y voy a quito esto y abro, aquí está. ¿Sigo compartiendo la pantalla? Sí, doctor, sí Sí, se ve. ¿verdad? Bueno, esta es la ecuación de phi que les digo. La ecuación de phi está una parte que es la que tiene que ver con el término de difusión, que es la difusividad por la derivada de la concentración respecto a una distancia característica. Y además tienen, por ejemplo, en el caso convectivo de dos fluxos, la suma de Na más Nb por la derivada, por la relación de concentraciones de A a la concentración total, que es la XA. Sí recuerdan eso. Entonces, la solución de esta ecuación de Fick, pasa porque ustedes postulen cómo se están relacionando Na con RB, con NB. Entonces, normalmente en el curso de proceso de separación 1 se plantean dos extremos. Cuando Na es igual a menos NB, que es la contradifusión, o cuando Na difunde a través de B, que no difunde. En el primer caso, Na igual a menos NB, estamos hablando de una operación en proceso de separación que es destilación. Y en el caso de Na que difunde a través de B, que no difunde, si no hay una contradifusión de B, es el caso de la absorción con B grande. O sea, tenemos, hagan de cuenta, imaginen ustedes una torre de pared mojada donde están escurriendo el solvente y un flujo de gas que contiene un soluto que es el elemento que difunde. Imaginen el SO2 en aire, donde el SO2 es el que ustedes quieren separar del aire. Entonces, el SO2 va a difundir a la interfase, donde está el solvente, pero el aire no va a estar compitiendo, no va a estar difundiendo. Eso es lo que quiere decir que difunde A través de B que no difunde. Y en el caso de destilación, tanto en la torre de sección, en la sección de enriquecimiento como en la sección de agotamiento, en esa zona tienen una transferencia de masa del vapor al líquido y del líquido al vapor. Y eso normalmente se maneja como una contradifusión equimolar. La equimolaridad se pierde cuando tienen el sistema reaccionante, porque entonces Na más N y Nb pueden tener coeficientes estequiométricos diferentes, y entonces, por ejemplo, yo tuviera un medio de A más B, yo tendría aquí 2 veces Na más Nb, porque sería el inverso de un medio. Entonces, además con signo contrario. Y eso me permite entonces poner la expresión, esta expresión que hice ahí 2,4, ponerla en función de Na. Entonces ya puedo yo pasar lo que quede aquí como relación en función de Na, lo factorizo con Na y ya resuelvo la ecuación. Eso
si ustedes deben de recordarlo, o sea, es como que es de las partes elementales que se ven en transferencia de masa. Es la ley de Fick para difusión cuando estamos contemplando la parte convectiva, la parte de la difusión, la parte convectiva que está aquí. Pero esto puede ser una sumatoria de fluxos, esto que está aquí. Entonces, es importante que sepamos cómo relacionamos NA con NB. Entonces, ¿qué significa la contradifusión? Pues es una contradifusión equimolar, pues podríamos decir que las moles de A que difunden de izquierda a derecha van a ser iguales a las moles de B que difunden de derecha a izquierda, con signo contrario. Esa sería, digamos, después de toda esta vuelta que le estoy dando, esa sería la respuesta concreta, pero sí quería ubicarlos en ecuaciones de este tipo, que es donde estamos manejando esa relación de fluxos. ¿Sí está claro? Sí, doctor. ¿Alguna duda que tengan al respecto? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces el problema. Voy a salirme de esta y me quedo con el problema. Entonces, esto es lo que está aquí representado. Lo que pasa es que aquí no tengo yo manera de relacionar el hidrógeno con el nitrógeno a través de una ecuación estequiométrica que me está indicando en qué proporción Na se está combinando con NB. Entonces, cuando es sistema no reaccionante, simplemente se maneja esta relación de pesos moleculares. Y en el otro caso, vuelvo a repetir, se tiene que tomar en cuenta la estequiometría de la reacción para sistemas reaccionantes. Entonces, aquí tenemos el mismo caso que estuvimos viendo relacionado con un sistema. Aquí tenemos hidrógeno nuevamente. La pastilla cilíndrica, una especie de vidrio poroso de 0.25 pulgadas de longitud por 0.56 pulgadas de diámetro. Ese es el tamaño de la pastilla, una pastilla, voy a decir, cilíndrica. Se encuentra a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. El aparato es el que ya multicitado, ¿verdad? El radio promedio de poro del Bicor, o sea, del catalizador, pues, es de 45 Armstrong, tal que la difusividad fue por un mecanismo Knudsen. Por el tamaño de poro, acuérdense que habíamos comentado que para tamaños de poro promedio de menores de 100 Armstrong se pueden considerar los microporos. Entonces, ahí domina la parte Knudsen. Entonces, las velocidades de difusión fueron pequeñas respecto a las velocidades de flujo de los gases puros en los extremos de la pelota. La velocidad de difusión promedio del hidrógeno para un cierto número de corridas fue de 0.44 centímetros cúbicos por minuto. ¿Sí? Entonces son centímetros cúbicos. Sí, ¿no? Centímetros. Sí. Una velocidad de difusión del hidrógeno para un cierto número de corridas fue 0.44 centímetros cúbicos por minuto. Con una porosidad del sólido de 0.304. Esa es la información con la que contamos. Nos piden calcular la difusividad efectiva del hidrógeno, del hidrógeno en la pastilla, y nos piden calcular la tortuosidad empleando el modelo de poros paralelo. ¿Sí? Entonces, como ya lo hemos platicado, el esquema de la parte experimental es la que está ahí en el dibujito ese ahí a mano que hice. Entonces, por un lado inyecto nitrógeno, por otro lado inyecto hidrógeno y detecto, o sea, la corriente de arriba sigue siendo nitrógeno, pero va a contener
hidrógeno. Y la corriente de abajo tiene hidrógeno, pero va a contener nitrógeno. ¿De acuerdo? Eso digamos, sería la característica del experimento, el cual se lleva a cabo a 25 grados centígrados, una atmósfera, el radio promedio de poros 45 Armstrong, o 45 por eso era menos 8 centímetros, y el flujo volumétrico del hidrógeno es de 0.44 centímetros cúbicos por minuto. Entonces vamos a calcular la difusividad efectiva. Entonces vamos a ver la parte que sigue. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues lo que tenemos es el cálculo de la difusividad. Aquí tenemos que la difusividad efectiva, para calcularla, necesitamos calcular el flux de acuerdo a la ecuación que ya estamos también analizando. Noten que aquí estamos considerando el flux volumétrico, de tal suerte que, tomando en cuenta los datos que se están planteando ahí, podemos obtener las unidades de gramo mol por centímetro cuadrado segundo. A ver, hagan el cálculo, por favor. Tenemos la densidad del hidrógeno, que es 2.016 entre 22.400 por 272, que es la 273, que es la temperatura de referencia, a 298, que es la temperatura a la que está el experimento. Y eso da 8.22, por eso es la menos 5 gramos por centímetro cúbico. Y luego lo multiplicamos por el inverso del peso molecular para obtener moles. Entonces, el flujo volumétrico multiplicado por la densidad me da un flujo másico, ¿verdad? Y eso dividido entre el peso molecular me da el flujo molar. Y el 1 entre 60 es para pasar los minutos a segundos. Y luego sabemos que el área de sección transversal es igual a pi cuartos ¿de qué? ¿A qué es igual a eso, jóvenes? Pi cuartos de 0.56 entre 2, que es 0.56 pulgadas, es el diámetro. 0.25 pulgadas es la altura. Entonces, pero aquí no está, este 2.54 no es de la altura, es para pasar de pulgadas a centímetros. Entonces, pi cuartos del diámetro entre 2 al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Es la sección transversal del cilindro que está pegado a la cámara por la que estamos haciendo fluir el hidrógeno. Entonces, es el diámetro entre 2, el radio al cuadrado, y lo estamos convirtiendo de pulgadas a centímetros, y esto es lo que permite calcular el flux del hidrógeno a través de la pastilla, que es 1,88 por eso la menos 7 gramo mol centímetro cuadrado segundo. O sea que esto de aquí fue hacer todos los cálculos que permitieron pasar el flujo volumétrico dividido entre la sección transversal del cilindro por la densidad, para pasarlo a unidades de flux molar, 1,88 por eso la menos 7 gramos mol por centímetro cuadrado segundo. Y como les comentaba, la densidad del gas, del hidrógeno, pues el peso molecular 2.016,
entre 22.400 centímetros cúbicos por gramo mol y lo corregimos por temperatura. Es T0 entre T. T0 es la temperatura de referencia, 0 grados centígrados, 273 grados Kelvin, 298 sería la temperatura considerando los 25 grados centígrados, y eso me da una densidad de 8.22 por eso a la menos 5. Esa densidad es la que uso para pasar el flujo volumétrico a flujo másico, y lo divido entre el peso molecular, pasarlo a flujo molar. Y el 60, pues es el pasar de los minutos a segundos. Y luego lo divido entre la sección transversal perpendicular a la dirección del flujo, que es igual a pi cuarto, a pi por radio al cuadrado, en centímetros. ¿Alguna duda? No, Una vez que se tiene esto, No pues, sé si yo estoy haciendo algo mal, pero el flux efectivo del hidrógeno, a mí ajá, me sale, no me sale 1.88 por 10 a la menos 7, me sale 1.34 por 10 a la menos 7. pues, híjole, pues no sé. Es 8.22 por eso a la menos 5, ¿eh? ¿Sí? Ok, sí. Y el flujo volumétrico es 0.45, 0.44. 1.44. 0.44. Bueno, no sé, honestamente, a ver, hagan el cálculo y díganme, van a sacar una estadística. Si A mí se me obtienen da, este valor o cambia. a mí se me da eso, profesor, 1.88 por 10 a la menos 7. Gramo mol centímetro cuadrado segundo. Ajá. Bueno. Entonces algo tienes mal Sí, lo voy a checar. o Gracias, doctor. algún redondeo de unidades. Digo, de decimales o no sé. Y luego después de eso, pues sustitúyalo en la ecuación que ya conocemos. La difusividad efectiva que está apoyada en el flux que acabamos de calcular por RT delta R entre la presión y Y2 menos Y1. Entonces aquí tenemos que la difusividad efectiva de 2.92 por 10 a la menos 3 centímetros cuadrados por segundo. ¿Ya quedó? Sí, doctor, ya está. ¿Ya quedó? Bueno. Problema, el B nos piden calcular nuevamente el factor de tortuosidad a partir del modelo de poros paralelos. Entonces, suponiendo que la difusividad es principalmente Knudsen, noten que aquí como ya tenemos el valor del flujo volumétrico, aquí no nos metimos con el tipo de difusividad. ¿De acuerdo? Pero ya, o sea, aquí en este caso, pero ya nos están diciendo que dadas las características del sólido poroso, la difusividad es una difusividad primordialmente del tipo Knudsen. Entonces, significa que este flujo que estamos aquí considerando, de alguna manera, está relacionado con ese tipo de difusividad. Entonces, y que por lo tanto esta difusividad efectiva que estamos planteando aquí, pues es una difusividad efectiva que está relacionada con esto. Entonces, de esto sacamos que la difusividad Knudsen, no la efectiva, sino la Knudsen, va a ser igual a 0.053 centímetros cuadrados por segundo.
Dicho de otra manera, si ustedes recuerdan, la difusividad efectiva en el modelo de poros paralela, pásenlo del lado izquierdo, es igual a la porosidad por la difusividad combinada entre el factor de tortuosidad. El planteamiento que me están haciendo en el problema es que la difusividad Nutschen es equivalente a la difusividad combinada, o sea, la difusividad molecular prácticamente no pinta. No tenemos el efecto de la difusión molecular. Entonces, respetando esta igualdad, tenemos nosotros pues que la difusividad Nutschen equivalente a la difusividad combinada, o la difusividad combinada se simplifica la difusividad Nutschen del hidrógeno y es el valor de 0.053 por la porosidad de la pastilla porosa entre la difusividad efectiva que calculamos aquí a partir de los datos que nos dieron del problema. Con eso, lo que tenemos es un factor de tortuosidad igual a 5.5. ¿Sí lo ven? Y finalmente, nos piden calcular la contradifusión, la velocidad de contradifusión del nitrógeno. Entonces aquí, pues vamos a hacer el mismo análisis que hicimos en el problema anterior. N del hidrógeno va a ser igual a N del nitrógeno, va a ser igual a menos la N del hidrógeno multiplicado por la reacción de pesos moleculares a lo medio, y de ahí sacamos que es la contradifusión anda del orden de 5.045, por eso a la menos 8, gramo mol centímetro cuadrado segundo, que es contradifusión contra 1.88, por eso a la menos 7, gramo mol centímetro cuadrado segundo del hidrógeno. O sea, el hidrógeno difunde a una velocidad, a un flux de 1.88, por eso a la menos 7, y el nitrógeno contradifunde a una velocidad de 5.045 por eso a la menos 8. Esa sería, digamos, la respuesta. O lo quieren ver en flujo volumétrico, pues manejen ahora la densidad del nitrógeno, que es 28 entre 22.400, y le da 1.1409 por 10 a la menos 3 gramos por centímetro cúbico. Pues yo digo, la respuesta sería esta, ¿no? Me están diciendo contradifusión. Y aplicamos la misma fórmula que estuvimos viendo para el caso de los sistemas no reaccionantes. ¿Sí está? Profe, yo tengo una duda en la difusividad efectiva. Difusividad efectiva del hidrógeno. Sí. Esta. Ajá. ¿Qué es el punto 25 y por el 2.54? Punto 25 por 2.54 es pasar una pulgada a 1 pulgada son 2.54 centímetros. Ok. Punto 25 pulgadas por 2.54 centímetros por pulgada te da los centímetros. Ajá, pero ese es ¿el delta qué? Es que no. Delta R. Ah, ok. Porque acuérdate que una cosa es la sección transversal, que es 0.56, y otra cosa es la altura. Esta es la trayectoria que sigue la molécula cuando está difundiendo a través de la pastilla. ¿Sí me expliqué? Sí, de acuerdo. O sea, la molécula que va a difundir, vamos a decir, de nitrógeno hacia el otro extremo, va a encontrar una sección transversal que va a ser perpendicular a la dirección del flujo. ¿Verdad? Por la definición de flux.
Y la longitud, la delta R, o sea, la trayectoria que va a seguir esa molécula cuando está atravesando la pastilla es de 0.25 pulgadas, Ya. que es la altura del cilindro. ¿Qué es esto? Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Cuando terminen de copiar me dicen. ¿Ya quedó, jóvenes? Sí, doctor. ¿Ya? Ya, profesor. ¿Ya? Sí, doctor. Bueno, Doctor. vamos a avanzar. Voy a salirme de aquí. Estos son los problemas que habíamos quedado que iban a revisar. Cualquier duda que tengan me la hacen ver más adelante. Vamos a ver. Entonces, estamos viendo acá. Ok. Entonces les comentaba que el objetivo de alguna manera es que nosotros podamos establecer
un perfil de concentraciones hacia el interior de la pastilla. Entonces, se define lo que llamamos el factor de efectividad. Este factor de efectividad relaciona una velocidad observada, la que ustedes obtienen experimentalmente, a una velocidad que se evaluaría a las condiciones superficiales. Aquí hay ¿cómo matizarlo? Yo diría que es, o recordar que estamos considerando que no existen resistencias externas como parte de la política del análisis que estamos haciendo. Ahorita nos olvidamos de las resistencias externas y nuestro mundo está relacionado con la parte de la superficie externa del sólido hacia el interior, que es el perfil de concentraciones que está aquí en la figura. Una figura esférica que tiene como tamaño de radio RS y un tamaño R de cualquier distancia. Estos dos círculos que están aquí concéntricos tienen un espesor delta R, que ya no lo puse aquí, pero que es el elemento de volumen de la esfera a través del cual está fluyendo las moles de A. Si se fijan, dependiendo de la posición radial que se ubique la molécula que se difundió, el área de sección, el área, vamos a decir, vertical a la difusión va a ir cambiando, va a ir disminuyendo. O sea, es decir, desde la parte externa, con una R que es igual a RS, que sería la máxima área superficial del sólido, a una R mínima ya en la parte próxima a la parte central. Y en la parte central, pues R igual a 0. Entonces, esa es bien importante porque si estuviéramos considerando, por ejemplo, una placa, que sería el caso que está aquí, por ejemplo, si el catalizador fuera una placa, normalmente estaríamos difundiendo la molécula a través de esta placa, y el área que sería más importante es el área de la placa. Y aquí puede haber o difusión en el sentido de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Si fuera el caso, entonces la L que estamos aquí, ahorita lo vamos a ver, estaríamos considerando la mitad del espesor. Pero si nada más, si una parte estuviera sellada y la otra parte abierta, la L estaría relacionada con el espesor. Ahorita vamos a ver qué es L. Me regreso. Entonces, considerando la esfera, ¿sí? Vamos a hacer el balance en este elemento diferencial de volumen a través del cual está fluyendo las moléculas de A del exterior hacia el interior de la pastilla. Entonces, vamos a definir, se trata de un sólido catalítico, esférico, poroso, con una reacción irreversible de primer orden. El área perpendicular a la transferencia va a ser igual a 4πr cuadrada, es el área externa de una esfera. El elemento de volumen sería 4πr cuadrada por delta R. Delta R es el espesor de este anillo que está aquí de los dos cilindros continuos. El flux de A, NA, en la dirección radial, NA en dirección radial, esta NA es, vamos a definirlo en términos de NA moles de A por área por tiempo. Y esto sería la ley de Fick, que sabemos que es NA igual a menos la difusividad efectiva por la derivada de la concentración con respecto a la posición radial.
Creo que aquí no hay mayor historia, o sea, todo esto es claro, no está pura. Estos dos son argumentos geométricos. El flux en la dirección que estamos planteando aquí con la flecha nos está indicando que es un mole de A por área, y esta área justamente es 4πr cuadrada. Cuando la 4πr cuadrada se refiere al exterior de la pastilla, pues sería rs cuadrada. Pero cualquier posición dentro de la pastilla, pues es 4πr cuadrada. Y el elemento de volumen es igual a 4πr cuadrada por delta R, el espesor del anillo. ¿De acuerdo? Y entonces esto ya nos daría el flux de A que llega a la posición R con el flux de A que sale de la posición R más delta R. Eso sería, digamos, el razonamiento para establecer el balance. Y una definición de la ley de Fick que ya conocemos es que Na es igual a D por D en dr. O sea, no tenemos efectos convectivos por lo que ya hemos platicado. Exclusivamente la transferencia de masa que se da de la parte externa a la parte interna es un fenómeno difusivo, pura difusión, que es lo que estamos representando por la primera ley de Fick. Hacemos el balance en el elemento de volumen de espesor delta R y nos queda esto que está aquí, donde el signo negativo es de la definición del flux. 4πr cuadrada es el área, ¿ok? Por la difusividad efectiva por dc en dr, evaluada en la posición R, menos 4πr cuadrada por la difusividad efectiva de dc en dc evaluado en R más delta R. Y esa diferencia de composiciones que obtengamos de moles entre lo que entra y lo que sale del elemento de volumen, pues se va a deber exclusivamente a la reacción química en elemento de volumen. 4πr cuadrada por delta R es el elemento de volumen, lo multiplicamos por ρp para pasarlo, para manejar las condiciones en términos de pasarla de masa a moles, a volumen, por K1 por la concentración. Entonces, es 4πr cuadrada. A ver si no me equivoqué en algo. Cuatro πr cuadrada por ρp por K1 por C. ¿Ok? Para poder garantizar el tener la R, o sea, el término de reacción en función de la masa de catalizador. Hagan el análisis dimensional. 4πr cuadrada delta R sería L cúbica. ρp es masa entre L cúbica por K1 unidad de tiempo por primer orden, y la concentración que serán las moles por L cúbica. Entonces la L cúbica se va con la L cúbica del volumen y nos va a quedar entonces la relación básicamente a ver, 4πr cuadrada delta R. Déjame hacerla para explicarlo bien. L cúbica por M entre L cúbica por K1, que sería tiempo a la menos 1 y luego tendríamos la concentración que serían moles por L cúbica, ¿no? Entonces me está quedando aquí algo raro. La ecuación está bien, nada más que entonces la K
En el libro plantea que ρ P por K1 sea por unidad de volumen. Ah, ok. Entonces, a ver. La K, la constante, en este caso, estaría volumen por masa por tiempo. Mol por volumen. Y L cúbica, con L cúbica se va. Y por la densidad, ok, por masa. L cúbica por L cúbica. L cúbica y L cúbica se van. L cúbica y L cúbica. Mol, sí está. A ver, entonces, a ver, apunten por ahí, por favor. Estaríamos tomando como referencia las siguientes unidades. 4 pi r cuadrada delta r serían volumen. Vamos a poner L cúbica. Por densidad, que sería masa por volumen. ¿Ok? Por la K, que tenía como unidades L cúbica entre masa por tiempo. A ver, no. La K es sin la L cúbica, ¿no, profesor? Porque tiene que quedar eso como unidades de mol. Es lo que estoy viendo, que debe ir. Sería únicamente 1 entre masa por segundo, bueno, por tiempo. Para que dé, ¿verdad? Sí, para que No, quede todo porque, en unidades no, molares. es que se me está yendo. No, es que tiene que quedar la masa. Ah, no, estamos pasándolo a volumen. O sea, la RP es mol por masa de catalizador por tiempo. Y eso es la que estamos traspasándola a elemento de volumen. Y entonces, ¿Las unidades finales tienen que ser masa por tiempo? no, las unidades finales deben de ser mol por volumen por tiempo. Si no estoy confundido. Mol por volumen por tiempo. Entonces, la concentración, esa no se discute, es mol por volumen, ¿no? El volumen de la pastilla es L cúbica. Y tenemos la densidad, que es masa por volumen. Entonces, la K debe de tener unidades de masa por tiempo. Y si es así, ¿ya quedaría o no? L cúbica, masa por masa, pues ya queda así. Pues ya le he manejado años y años y luego cada vez que la veo, me entra. Es que estamos pasando la R que está en base a masa, la estamos pasando a volumen. Si ustedes se fijan, 4 pi r cuadrada, que sería la sección transversal, por la difusividad, que sería igual a L cuadrada por unidad de tiempo, por moles por L cúbica por L,
nos estaría dando unidades de mol por tiempo, ¿no? Y entonces lo que tenemos que tener ahí, 4πr cuadrada delta R rho pk1 por C, pues tienen que ser las mismas unidades. Tomando en cuenta las unidades del flux multiplicada por la sección transversal, nos da moles por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, sí, o sea, K1 por C va a ser igual a mol por masa de catalizador por tiempo. Si lo multiplico por la densidad, me va a quedar, o sea, masa de catalizador por volumen. Entonces ahí yo ya paso las moles por unidad de volumen por unidad de tiempo. Y eso lo multiplico por el volumen de y entonces ya me va a quedar mol por unidad de tiempo. Sí, está bien así. A ver. Yo por eso siempre les comento y se lo seguiré comentando hasta el término del curso, que siempre tengamos mucho cuidado con las unidades que se manejan. 4πr cuadrada por D, o sea, vamos a ver, DE por DC en DR tiene unidades de flux. O sea, son mol por área por tiempo, ¿están de acuerdo? Si yo solo multiplico por el área perpendicular, me va a quedar mol por unidad de tiempo. Entonces estoy sumando aquí o restando las moles que están difundidas por unidad de tiempo con moles por unidad de tiempo, son flujos. Ahora, del lado derecho, K1 por C, si aceptamos que K1 por C es la tasa de reacción definida en términos de moles por masa por tiempo, mol, masa catalizador tiempo. Al multiplicarlo por rho P, estamos multiplicando por la masa entre volumen. Entonces, esa masa se va con la masa de la R. Y me quedarían mol por volumen por tiempo. Y eso lo multiplico por el volumen, 4πr cuadrada, delta R, me va a quedar mol por tiempo. Ahí está ya la consistencia dimensional. ¿Sí lo ven? No Sí, tontería. doctor. Es una tontería, pero bien importante, ¿eh? Y se presta a que de repente uno se confunde. O sea, aparte, yo no estaba ubicando que hasta aquí, con lo del curso, como lo hemos estado viendo, estamos manejando que la R es mol por masa por tiempo. Y al multiplicarla por rho P, estoy pasando de masa por tiempo, digo, de mol por masa, la estoy pasando a mol por volumen, tiempo. Y si lo multiplico por el volumen, ya me quedan mol por unidad de tiempo. O sea, la fórmula está bien, nada más que hay que tener conciencia de que K1 por la concentración tiene como unidades mol por masa por tiempo. Entonces, la que carga ahí con el cambio de unidades, pues es K1. Entonces, sí, K1 queda como tal L cúbica por masa de catalizador por tiempo, ¿no? Para que pueda K1 por C ser mol por masa de catalizador por tiempo. ¿Sí lo ven? Apúntenlo por ahí, jóvenes, porque es bien importante que quede claro eso, ¿eh? Que no haya dudas.
Una vez que se maneja eso, si sacamos el límite, cuando delta R tiende a 0, nos va a quedar esta ecuación diferencial. Una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, con sus respectivas condiciones de frontera. En R igual a RS, la concentración va a ser la concentración CS, que es la que tenemos aquí. Y en R igual a 0, o sea, en el centro de la pastilla catalítica, la derivada de la concentración con respecto a la posición radial es 0. Porque ahí ya no se mueve, pues, hasta ahí llegó la variación de concentración. Hay quienes argumentan el principio de similitud geométrica, es decir, este perfil que se establece de izquierda hacia el centro es idéntico al que se establecería de la derecha al centro. O sea, tendría la misma tendencia, el mismo perfil de concentración, variaría igual en el otro extremo. Entonces eso genera pues esta igualdad que estamos planteando ahorita. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el balance de fluxos y cuando sacamos el límite, cuando delta R tiende a 0, que es la derivada, que es la definición de la derivada, suponiendo que la difusividad efectiva es constante, nos queda esta ecuación diferencial. El siguiente, ya en la solución del problema, se puede plantear un cambio de volumen de variable y se establece que C en CS es una cierta función del radio entre el radio. Se deriva dos veces para sustituirla en la expresión que está aquí y eso permite obtener esta expresión que está aquí, cuya fórmula general va a ser esta, la solución general. F es esta función de la posición radial, que no sabemos cuál es igual a una constante por E a la DR, D es la raíz de los operadores, más B constante por E a la menos D por R. Por operadores, D cuadrada menos ρ pk1 en D va a ser igual a 0. Y de ahí sacamos las raíces que corresponden al operador. Más menos, positivo y negativo de pi de 4 de ρp por K1 entre la difusividad efectiva. Esa es la definición del operador. Sabemos de la literatura, por cuestiones de trigonometría, que el seno hiperbólico de D por R va a ser igual, aquí este de R no es hacia abajo, sino es multiplicando, aquí se me pasó, voy a corregir. Va a ser igual a 1/2 de A a la D por R menos a la menos de R, y el coseno hiperbólico es 1/2 de D por R, E a la DR más E a la menos de R. Y de ahí sacamos aplicamos las condiciones de frontera, es decir, las condiciones de frontera que están aquí, pues las manejamos también como el cambio de variable que tenemos, ¿sí? En R igual a RS, sería, pasamos C en CS igual a CS, que es lo que estamos proponiendo aquí. Y las condiciones de frontera adecuadas nos permiten llegar a esta expresión, que es la que nos daría el perfil de concentración hacia el interior de la pastilla. Este que está aquí. Este perfil de concentración es la solución analítica de esta ecuación diferencial de segundo orden. Y donde aparece un módulo que se conoce como el módulo de TIL, que es phi s igual a RS entre 3 por ρ pk1 entre D. Yo creo que aquí le dejo para no dejar a la mitad la siguiente explicación, que creo que es bien importante.
No sé si sería recomendable que en estos 5 minutos que tienen copien estas ecuaciones para ver que hagan ustedes el intento de llegar a esta expresión que está aquí para mañana. Cuando terminen me avisan, por favor. Sí, tenemos cambio de variable, que es un CNCS por FRNR. Esto se deriva una y dos veces y se sustituye en esta expresión, la segunda derivada y la primera derivada, y eso es lo que permite poner segunda derivada de f en dr cuadrada y aparece rho pk1 de por f igual a 0. Y eso, la solución general es esta que está aquí. F igual a por e a la dr más b, donde A y B son constantes que se evalúan con las condiciones de frontera. Y la D, que es el operador, queda definido de esta forma, de acuerdo a la solución de esta ecuación que tenemos aquí cuadrática, con más menos la raíz cuadrada de rho pk1 entre D. Este término que está aquí dentro de la raíz cuadrada es un término que tiene como unidad, aquí tiene unidades de longitud a la menos 1. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Sí? Ya, por eso ya no quiero adelantar. Lo único que quisiera es que ustedes hicieran el intento de solucionar esto y que pongan el esfuerzo para llegar a esta expresión. Y esta expresión es dr. dr. Después quito eso. Oh. ¿Sí la estoy copiando? Sí, doctor. Sí, profe. Yo ya acabé de copiar. Sí, yo también. Si despejan de aquí de la primera expresión del cambio de variable, la FR, esta F de R, que es la F que está aquí, ya pueden pasar la ecuación solución general en términos de concentración. Quedaría concentración entre la concentración superficial por R.
igual al término que está acá, que es el que van a evaluar, y ahí aplican las condiciones de frontera para que evalúen A y a B. Ese sería el comentario. ¿Me quedó? Sí, doctor. Bueno, ahorita mismo que me salga de la reunión, les mando el link para mañana para que no se me olvide. Y pues revisen esta, ¿no? La parte relacionada con esta ecuación diferencial, a ver si pueden llegar al perfil de concentraciones, para que ya mañana nos concentremos en esta parte, porque de ahí van a derivar una serie de consideraciones para el cálculo del factor de efectividad. Acuérdense que lo que buscamos es encontrar el valor del factor de efectividad que estamos definiendo aquí. Esto es lo que nos va a dar la pauta, porque finalmente en ausencia de resistencias externas, mi tasa global de reacción sería esta. RP igual al factor de efectividad por RS. RS es la R que está evaluada en las condiciones superficiales. ¿Estamos? Es bien importante eso. ¿Ok, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, esta clase de ahora es bien importante porque tiene toda la parte relacionada con, yo creo que ya la parte de teoría termina con esto prácticamente, con lo que vamos a ver mañana, y ya nos vamos a dedicar a ver problemas, ejercicios, y como les había comentado, probablemente la semana que entra, el otro fin de semana, si es que les sigue acomodando el fin de semana, vamos a hacer el segundo parcial, o más tardar durante la 9ª semana, pero podría ser entre semana. O si lo deja para el fin de semana, seguimos avanzando y hacemos el parcial entonces. Depende como el comando de la carga, eso ya lo platicaremos la semana que entra. Pero básicamente la parte de teoría de la parte interna, pues casi termina en esto que estamos aquí planteando. Y lo que sigue son consideraciones y todo lo que hemos discusiones relacionadas con cómo atacar estos problemas. Bueno, por mí es todo. Aquí los dejo. Y mañana, ahorita inmediatamente les mando para que estén pendientes de la invitación para mañana. Y mañana nos vemos pues a la misma hora. Nos Sí, vemos, doctor. jóvenes. Muchas Sí, gracias. doctor. Hasta mañana. Bye. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. ¿Fue la luz?